Bien, continuando con el estudio de la institución que nos se consolidó, hoy nos corresponde ver la sexta parte de este interesante recorrido. La idea principal de la Iglesia de Dios en compartir este estudio es hacer que las personas, los individuos, los que nos escuchan a través de la radio, eh, hagan una pequeña reflexión y tomen las decisiones que deben de tomar en sus vidas. Creemos que el tema es muy importante y también esperamos que a raíz de este estudio se tomen las medidas pertinentes para no continuar en el engaño. Eso significa que tenemos que tener claro el porqué de la insistencia en este tema. Y eso es porque es muy fundamental eh, y necesario estar repetidamente y reiterativamente recordando, para no olvidar, las palabras de el Mesías Jesús. Es impresionante cómo la advertencia del Mesías Jesús ha sido tomada en poco por aquellos que dicen ser sus seguidores. Y eso es bastante penoso, porque en actualidad hay un profundo y extraordinario debate con relación a qué doctrina debe aplicarse y qué doctrinas deben de seguirse. Es más, quien liderea la supremacía, si podría decirse de esa manera, en cuanto a qué doctrinas debe una persona respetar, observar o seguir, o cumplir o obedecer, están las doctrinas paulinas, por un lado. Por otro lado están las doctrinas pedristas. Y un poco más allá están las doctrinas juancistas. Esto es interesante, ¿verdad? Y a ellos se les suman los judaizantes, que siempre han existido a través de la historia, y los intermedios que vendrían siendo los mesiánicos. No vamos a referirnos a la nube que compone la confusión religiosa, porque como hemos reiterado en los distintos estudios, pues eso nos apartaría de este estudio principal. Pero sí es vergonzoso que los que se dicen seguidores del Mesías Jesús, de su doctrina, de su enseñanza y de su mensaje, estén totalmente extraviados, perdidos, confundidos, engañados con relación a lo que Él enseñó y a lo que Él ordenó. Por eso consideramos que es importante recordar esta advertencia del Mesías, porque constituye una parte toral de su doctrina. Porque recuerde que aquí hemos instituido doctrinas paulinas, pedristas y juancistas, pero poco o nada hemos instituido las doctrinas del Mesías, porque no las conoce la gente. Entonces, primero veamos a cuál advertencia nos estamos refiriendo. Leamos en Marcos capítulo 13, versículo 5, lo siguiente. Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Estas palabras pareciera que han perdido a través de los tiempos, y lo peor de todo es, perdón, que se han perdido a través de los tiempos, porque
no vemos nosotros ningún fruto con relación a ellas. Y lo peor de todo es que esas palabras, esa advertencia enviada para todos los tiempos, fue olvidada, desatendida y sobre todo inobservada por muchos creyentes a través de los tiempos. Y hoy en día particularizamos estas palabras, esta advertencia con un propósito, sin igual. Y eso es que permita que todos aquellos que la lean, que las observen y que las guarden, les permita escapar de los engaños de Satanás. Esto es fundamental, porque volvemos a insistir en lo mismo. Hoy se predica la doctrina paulina, la doctrina pedrista y la doctrina juancista. Pero poco o nada se dice sobre la doctrina del Mesías Jesús. Y eso ocurre porque simple y sencillamente se olvidaron del Mesías y abrazaron una buena nueva que nada tiene que ver. Nada, absolutamente nada tiene que ver. Porque solo existe una buena nueva. Y esa buena nueva la trajo el portador del mensaje. No la trajo nadie más. No se la dieron ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Juan. Ni a ningún otro discípulo, ni a ningún otro apóstol. Ellos devenían en la obligación de observar las instrucciones del Mesías y trabajar de acuerdo a esas instrucciones. Pero como veremos en el transcurso de este estudio, que es un poco amplio, un poco largo, usted va a descubrir por sí mismo que eso es lo que menos hicieron. Entonces miren qué declaración tan más interesante, qué advertencia tan más espectacular esta de que mirad que nadie os engañe. Apliquemos esta advertencia a lo que actualmente existe y veamos cómo la misma funciona hoy en día y cómo nos ayuda a escapar del engaño vil y demoníaco que impera en la actualidad. Esperamos que todos aquellos que leen este mensaje, que escuchan este mensaje, escapen por sus vidas y por sus almas de esta Babel de confusión, de esta Babilonia religiosa. Porque volvemos a insistir una vez más. Hoy en día se predica la doctrina paulina, pedrista y juancista. Y nadie, pocos o ninguno, habla de las doctrinas del Mesías. ¿Y cómo va a entender usted el mensaje si el mensaje está diluido por uno de estas facciones o grupos religiosos? O por uno de estos poderes religiosos que constituyen en la tierra, porque se han vuelto en un poder, ¿va? Se han degenerado a tal forma que no tienen ningún reconocimiento por parte de Dios porque simple y llanamente se han convertido en estructuras totalmente corruptas y corruptas religiosamente, ¿va? Y corruptas espiritualmente. Y lo demás pues viene por añadidura. Entonces imagínense ustedes en el problema que nos encontramos. Aquí se critica mucho la religión judía y se habla mucho de que Dios ya la había desaprobado. Pero ¿qué vamos a decir con relación a la religión cristiana? ¿Qué se puede decir con relación a esta división y división y división y división y de ahí subdivisiones, subdivisiones y subdivisiones que no terminan? ¿Qué podemos hablar de eso? Para la iglesia, este mensaje que se está transmitiendo por la radio es fundamental, porque trata de retrotraer las cosas a un estado tal que comencemos desde el inicio. Sostenemos, predicamos, decimos, hablamos que se debe de proclamar la buena noticia del reino de Dios. No otra buena noticia, porque el Mesías no trajo más noticias, solo una. Y como la trajo y fue enviada por el propio Dios, por el mismísimo Dios, entonces estamos en la obligación, devenimos en la obligación de respetar, de observar, de cumplir, de obedecer y de proclamar la buena noticia del reino. Pero
De nada sirvió que el Mesías advirtiese que mirad que nadie os engañe, porque aquí la mayoría fueron engañados. Ha caído un engaño tal sobre las religiones y grupos religiosos terrible, a tal punto que son irreconocibles como cuando llegó el Mesías Jesús en su tiempo y no era reconocible la fe que Dios había querido instituir a través de Moisés, a través de la Torá y de la Taná, sino que simple y sencillamente se había degenerado eso. El sacerdocio se había vuelto una cosa política. Los grupos religiosos de ese entonces estaban plegados al Imperio Romano por las canonjías y todos los beneficios que se tienen cuando se está junto al poder. Pero no les interesaba ni les importaba para nada qué opinaba Dios al respecto, ni asuntos espirituales. Porque ellos ya habían hecho su vida, habían arreglado supuestamente sus problemas, y no les interesaba qué pasaba con las personas, qué pasaba con la fe, qué pasaba con la gente. Porque simple y sencillamente se dedicaban a sus negocios, a sus asuntos y a sus intereses. De igual manera estamos hoy en día. Los grupos religiosos actuales no dejan de parecerse en nada a ese grupo religioso judío cuando vino el Mesías Jesús a traer el mensaje del reino para las naciones, para el mundo entero. Solo que lamentablemente el mirad que nadie os engañe fue todo al revés. Medio mundo fue engañado. Revelación es sentencia que todo el mundo ha sido engañado. Entonces la Iglesia de Dios trata a través de este medio y de otros medios de proclamar la buena noticia del reino para testimonio a las naciones y para que usted pueda tener un momento de análisis, reflexión y pueda decidir qué va a hacer con su vida. Nosotros esperamos que no olvide esta expresión del Mesías Jesús. Mirad que nadie os engañe. Y eso significa que usted debe de volverse desconfiado, debe comprobar las cosas, debe investigar las cosas, debe convencerse de las cosas. Porque si no, de otra manera, usted es otro engañado más. La Iglesia de Dios lo invita a visitar su página web y la dirección electrónica es iglesia-de-dios.tk. Ahí puede usted ocultar la página. Hay links para el Facebook. También tenemos algunos recursos, algunos estudios que usted puede solicitar vía electrónicamente. Y también tenemos para escuchar la radio y otras cosas más. Asimismo, también la Iglesia de Dios pone a disposición suya un correo electrónico y la dirección electrónica es laultimaiglesia@gmail.com. Ahí usted puede escribirnos solicitando información sobre la iglesia. Puede también pedir algún estudio. Puede compartirnos sus experiencias, sus opiniones. Y nosotros con gusto atenderemos en lo posible las comunicaciones. Agradecemos la atención a la presente. Muchas gracias.